Bien, chiquillos, pues vamos a resolver la actividad número 6 del módulo número 3. En la primera nos piden hacer el gráfico de una función racional. Entonces nos dan a esta función y nos piden que grafiquemos sus asíntotas y pues la gráfica en general. Para poder hacer esto, lo que más importante tienen que encontrar son las dos asíntotas, la horizontal y la vertical. Sabemos que la vertical está en -2 porque es el número que hace 0 al denominador. En este caso seleccionamos la herramienta de asíntota vertical y la colocamos en -2. Para colocar la asíntota horizontal, lo único que tenemos que hacer es comparar los coeficientes. Bueno, los grados primero. Como el grado de la X es más grande abajo, significará entonces que la función racional tiene una asíntota horizontal en 0. Si el de arriba es más grande que el de abajo, no hay asíntota horizontal, o si son iguales, pues el resultado es la división de los coeficientes. En este sentido, esto que tenemos acá corresponde a la gráfica de las asíntotas. Para poder graficar a la función completa necesitamos indicarle 2 puntos antes y 2 puntos después de la asíntota. Para eso utilizamos la calculadora y simplemente escribamos a la función. 2 lo vamos a dividir entre algún valor de x más 2. Y ese valor de x pueden ser cualesquiera dos atrás, por ejemplo, -3. Si yo sustituyo -3 nos da como resultado -2, entonces ubicamos el punto, -3, -2. Y tenemos el primer punto ubicado antes. Hacemos otra sustitución, por ejemplo, -4. Si yo sustituyo -4 nos da como resultado -1, entonces sería -4, -1. Y hacemos lo mismo ahora, pero para los valores después de la asíntota. Valores después puede ser, por ejemplo, el -1, que nos da como resultado 2. Sustituimos entonces -1,2. Y podemos sustituir el 0. El 0 no es necesario sustituirlo, pero lo vamos a hacer. La respuesta va a ser 1, 0,1. Entonces ubicamos el punto 0,1. Y una vez de que hemos terminado de trazar los 4 puntos de referencia, 2 antes y 2 después, utilizamos la herramienta de gráfica y nos dibuja la función. Con esto hemos terminado el ejercicio. Para la siguiente pregunta, la pregunta número 2, es exactamente lo mismo. Nos piden identificar la gráfica de la función o hacer la gráfica de la función. Lo primero es saber cuánto valen las asíntotas. La horizontal, bueno, la vertical es -2. Seleccionamos -2. La horizontal, como tienen el mismo grado, el resultado sería dividir los coeficientes. 3 dividido entre 1 es 3, por lo tanto la asíntota horizontal está en 3. Y ahora lo que haremos será colocar los 2 puntos antes y los 2 puntos después de la gráfica. De la asíntota en este caso. Entonces sería 3 multiplicado por x más 3 y abajo pondríamos x más 2. Y sustituimos. Dos valores antes del -2 está el -3. Sustituimos y nos queda como resultado 6. Entonces sería -3,6. Pueden hacer uso del lápiz o también pueden hacer uso de la herramienta de punto. Sustituimos otro valor, por ejemplo el -4. Si yo sustituyo -4 nos da como resultado 4.5, entonces sería -4, 4.5, 4.5 quedaría aquí y hemos terminado. Y ahora sustituimos dos valores después. Puede ser el -1. Si sustituimos -1 nos da 0. Entonces -1,0. Y sustituimos otro, puede ser el 0, por ejemplo. No es necesario sustituirlo porque pues se ve. Pero si lo sustituimos nos da 1.5, 0,1.5. E intentamos trazar la gráfica utilizando esta herramienta. Sin embargo, para este ejercicio, el ejercicio número 2, como comentamos en clase, debemos de hacer o de marcar el punto donde las dos asíntotas se intersecan para que nosotros podamos hacer el trazo de la gráfica. Este procedimiento solamente se aplica en esta pregunta, donde trazamos el punto de intersección entre las rectas que forman a las asíntotas. De ahí en fuera, todos los demás ejercicios se contestan igual. Solamente este es donde debemos de colocar el punto donde se trazan las asíntotas. Tengan cuidado con este ejercicio. Veamos el número 3. En este caso tenemos que hacer las transformaciones que corresponden. Por ejemplo, podemos notar que la gráfica tiene una reflexión porque es negativa
y como es el negativo de toda la función, pues entonces el reflejo tiene que ser sobre y, es decir, todos los valores de y van a cambiar de signo. El reflejo en y se hace con este. Y podemos observar que tiene un desplazamiento. Ese desplazamiento, el nuevo 0, ahora está en -1, por lo tanto, vamos a colocar a la función en el -1. De esta manera, hemos convertido a la función de esta a esta. Esta es la gráfica que se conoce como la gráfica transformada. Vamos a ver otro. Por ejemplo, tenemos esta. Esta gráfica no cambia de signo a la función, entonces sigue siendo la misma, pero podemos observar que hay un cambio de escala. En lugar de 1, ahora es 2. Y hay un desplazamiento hacia abajo, porque vamos a restar 4 unidades. ¿Cómo se hace el cambio de escala? Siempre busquen el que les devuelve como resultado el 1 y hacemos el cambio. Si antes era 1, ahora debe de ser 2. El cambio de escala lo podemos hacer con este. Nos marca el punto 1,1, ahora tiene que ser 1,2. Y necesitamos desplazar la gráfica 4 unidades hacia abajo. Entonces, con la herramienta de desplazar, 1, 2, 3, 4, esta sería la nueva gráfica. Le damos clic acá y hemos terminado. Tengan cuidado nada más de identificar desplazamientos, cambios de signo, etc. Por ejemplo, esta gráfica se le cambió el signo completamente, le cambiamos el signo y también está desplazada. Cuando hay un cambio de signo y hay un desplazamiento, siempre primero inician con el cambio de signo. Si cambiamos el signo, significa que toda la función se va a voltear. Las y que eran positivas se vuelven negativas y las que eran negativas se vuelven positivas, y eso lo hacemos haciendo un reflejo sobre el eje de las x. Y ahora desplazamos 4 unidades hacia arriba porque dice más 4. Entonces 1, 2, 3, 4 unidades hacia arriba y hemos trazado la gráfica de esta función haciendo una transformación. De esta manera ustedes pueden contestar estas preguntas. Tengan cuidado de solamente cómo aparecen. Veamos la siguiente. Nos piden trazar la gráfica de esta función racional. Al observarla, luego sabemos que esta gráfica va a tener una asíntota vertical, una asíntota oblicua, porque el grado de arriba es 1 más que el de abajo, entonces necesariamente hay una asíntota oblicua. Y para poder hacer la gráfica, se siguen los mismos pasos, solo que antes tenemos que saber cuánto vale la asíntota oblicua. Fácilmente podemos graficar a la asíntota vertical, está en -1, pero para poder trazar a la oblicua necesitamos conocer su ecuación. Para eso simplemente hacemos la división y tomamos en cuenta la parte entera, o el cociente. Entonces vamos a hacer la división. Déjenme copio la ecuación. Entonces procedemos a hacer la división. Recuerden que para dividir se agarra el primer término, x cuadrada en este caso negativo, y lo dividimos entre x. Menos x cuadrada entre x es menos x, y multiplicamos ese menos x por estos términos cambiándoles el signo. Menos x por x es menos x cuadrada. Le cambiamos el signo y se vuelve x cuadrada positivo. Menos x por 1 es menos x. Le cambiamos el signo y se vuelve más x. Por lo tanto, podemos hacer la resta. X cuadrada negativo por más x cuadrada positivo se elimina. Menos 5x más x es menos 4x. Y bajamos el siguiente término, que el siguiente término es menos 1. Como la respuesta todavía tiene una x, podemos seguir dividiendo. Menos 4x lo dividimos entre x, nos da como resultado menos 4. Y multiplicaríamos cambiando signo y seguiríamos todo el procedimiento. Pero como lo que nos interesa no tanto es la división, cuánto da el resultado de dividir, sino lo que nos interesa es saber cuánto vale la asíntota, pues la asíntota ya la hemos encontrado. La asíntota oblicua tiene ecuación y igual a menos x menos 4. Para poder hacer el gráfico, simplemente sustituimos dos valores. La sugerencia es 0 y 1. Si sustituimos 0, la respuesta en la asíntota sería menos 4. Al sustituir 0 acá me da menos 4. Y si yo sustituyo 1, por ejemplo, sería menos 1 menos 4, que es menos 5. Por lo tanto, esta asíntota pasa por 0 menos 4 y 1 menos 5. Para hacer el gráfico, seleccionan asíntota oblicua y ubican los dos puntos. El primero era 0, menos 4 y el segundo era 1, menos 5, entonces 1, menos 5. Esto que tenemos aquí es el trazado de la gráfica que tiene asíntota oblicua. Y lo que nos quedaría sería sustituir dos valores antes y dos valores después. Es exactamente el mismo proceso. Entonces en la calculadora escribimos menos algo al cuadrado, menos 5 por algo, menos 1.
usen paréntesis para que no se estén peleando con los signos. Y lo único que nos quedaría sería sustituir dos valores antes. Por ejemplo, antes de la asíntota vertical, menos 2. Si yo sustituyo menos 2, aquí me queda esto, menos 2. Y ubicamos el primer punto, que es menos 5. Entonces sería menos 2 en X, menos 5 en Y. Ahí está. Hacemos lo mismo, pero con otro valor, por ejemplo, con el menos 3. Si yo sustituyo menos 3 en la ecuación, nos da como resultado menos 2.5. Entonces, seleccionaríamos menos 3, menos 2.5. Tendría que ser ahí. Y esta tendría que ser la gráfica. Perdón, estos tendrían que ser los puntos. Para poder graficar la otra parte, lo mismo. Sustituimos dos valores después. El 0 no es necesario sustituirlo porque solamente se ve. Pero para que no tengan problemas, sustituyanlo. 0, menos 1 es un punto. 0 menos 1 es un punto. Y sustituimos otro valor, por ejemplo, un 1. Si sustituimos 1, el resultado sería menos 3.5. 1 menos 3.5. Listo. Seleccionamos aquí la herramienta de trazar gráfica y ya está. Con eso hemos terminado. Tengan mucho cuidado de seleccionar o marcar los puntos por los que pasa la asíntota. Por ejemplo, que a ustedes se les ocurra seleccionar 0, menos 4, que fue un punto, y 1, menos 5, que fue el otro punto, y no lo borran y se les olvida y trazan la gráfica. Bueno, en este caso no hay cambio, pero si lo hubiéramos hecho al revés, si primero hubiéramos trazado los puntos antes y después, considerando también los puntos que marcamos de la asíntota oblicua, pues entonces la gráfica sí hubiera variado. Entonces tengan mucho cuidado de cómo seleccionan los puntos. En este caso, fíjense cómo me la marca mal. Si borramos, a ver, no sé si me deje borrar. Espero no me borra, creo que me va a borrar todos los puntos. Ahí hay uno. Ok. Y trazamos ahora otra vez. El error se quita. Entonces, tengan cuidado con cómo seleccionan o cómo tienen puntos. Solamente deben de tener marcados 4. Si tienen más, entonces es probable que la gráfica esté mal, por más que la gráfica se parezca. Cuidado. Nos piden trazar este gráfico. Esta función es una función racional y podemos notar luego al observar a la función que podemos factorizar arriba y podemos factorizar abajo. Si yo factorizo arriba, puedo factorizar un 2. Y si yo factorizo abajo, números que multiplicados dan 8 y sumados dan 6, son 4 por 2. Entonces tenemos 4 y aquí 2. Observamos entonces que tenemos una asíntota vertical en menos 2 y tenemos un agujero en menos 4. Recuerden que los agujeros se notan fácilmente porque son términos que aparecen tanto en el numerador como en el denominador. Para poder hacer el gráfico de esta función, lo que necesitamos es utilizar esta herramienta. Ya sea la de función racional 1 o la de función racional 2. En la 1 tenemos asíntotas horizontales y en la 2 tenemos asíntotas oblicuas. Como esta función, el grado del denominador es más grande, su asíntota horizontal vale 0, por lo tanto tiene que ser esta. Ubicamos los puntos, en este caso una asíntota vertical está en menos 2, la asíntota horizontal está en 0, y necesitamos darle un punto antes de la asíntota y un punto después de la asíntota, al igual que en los otros casos. Hacemos lo mismo entonces, ponemos acá 2 multiplicado por algo más 8, y abajo tendríamos menos 2 elevado al cuadrado, más 6 por algo, más 8. Sustituimos, en este caso, un punto antes, el que ustedes quieran. Por ejemplo, sustituimos menos 3. Si yo sustituyo menos 3, nos da como resultado menos 2. Entonces, menos 3, menos 2 es un punto. Y para el otro punto, podemos sustituir un punto cualquiera después. Por ejemplo, el menos 1. Puedo sustituir 0, puedo sustituir 1, el número que yo quiera. Siempre y cuando sea después. Si yo sustituyo menos 1 me da 2, entonces menos 1,2 es el otro punto. Y hemos terminado. Tengan mucho cuidado. Entre comillas no hemos terminado porque pues nos falta colocar el hueco, ¿no? El hueco está en menos 4. Entonces, mucho cuidado con haber graficado y luego dar verificar. Hay que checar si ya pusieron el hueco o no. El hueco está en menos 4, utilicen la herramienta hueco y busquen el menos 4. Y listo, ahora sí, hemos terminado. La gráfica ya está completa. Tiene sus asíntotas y tiene su hueco. Entonces, cuidado con esta pregunta. Veamos la siguiente.
En esta nos piden identificar cuál de las siguientes funciones corresponde con el gráfico de estas dos funciones que nos dan. Lo primero que deben de hacer para esta pregunta es, tomen a la primera función que les den, o a la que ustedes quieran, no importa en realidad, pero tomen a una de ellas y encuentren sus asíntotas, tanto verticales como horizontales. En este caso, en esta pregunta, lo que nos va a interesar son dos cosas. Asíntotas e intersecciones. Entonces, lo primero que deben de identificar son las asíntotas, verticales y horizontales, de una de las funciones, y a partir de eso pueden ir descartando posibilidades. Por ejemplo, para la primera función, que es 3 dividido entre x cuadrada menos x menos 12, podemos factorizar x cuadrada menos x menos 12 como x menos 4 por x más 3. Y observamos entonces que esta función tiene asíntota vertical en 4 y en menos 3. Si nos vamos a las opciones, esta tiene en menos 3 y en 4, esta sí cuadra. Esta tiene menos 4 y 2, esta no puede ser porque es menos 3 y 4 las asíntotas. Esta sí, esta no, esta tampoco, no, esta sí, y esta no. Entonces, las opciones que tenemos son inciso A, inciso C o inciso E, alguna de ellas. Si observamos, las tres gráficas tienen asíntota horizontal en 0. Y tiene sentido, porque en este caso la función tiene asíntota vertical en 0, horizontal. Sin embargo, podemos observar que hay gráficas que sí cruzan al eje de las X y hay gráficas que no lo cruzan. En este caso, recordemos que cruzar al eje de las X significa que el numerador se hace 0. Aquí el numerador es un número, es nada más 3. Eso significa que nunca se va a hacer 0 esta función. Siempre vale 3 el numerador, jamás se va a hacer 0. Por lo tanto, el inciso A no puede ser. O es el inciso C o es el inciso E. Y la diferencia que hay entre los dos es que el inciso C cruza en el eje de las Y por un número positivo y esta cruza por un número negativo. Es decir, que si supiéramos el signo del cruce, sabríamos cuál de las dos ecuaciones, de las dos gráficas es. El signo del cruce lo podemos saber haciendo que x valga 0, porque estamos buscando la intersección en Y. Si x vale 0, nos queda 3 entre menos 12. Eso es un número negativo. Por lo tanto, la única respuesta tiene que ser el inciso E. Para la segunda pregunta, o para la segunda función, ya no es tan difícil porque ya no tenemos que buscar asíntotas. Las asíntotas pues ya son las gráficas que tenemos, son las que no consideramos. O es el B, o es el D, o es el F, alguna de esas. Y si nosotros observamos sus gráficos, esta tiene asíntota horizontal en 0, esta en 0 y esta en 3. Si observamos esta función, más grande está el denominador en grado. Por lo tanto, la asíntota horizontal tiene que ser 0. O es el inciso que dijimos B o es el inciso D. Alguno de ellos dos tiene que ser. Si observamos, el inciso D no cruza al eje de las X en menos 5 y este lo cruza en 0. Si vemos la gráfica o vemos la función se hace 0 cuando X vale 0. Por lo tanto, esta función cruza el eje de las X en 0. Eso significa que esta tiene que ser la gráfica, el inciso B. Con eso es suficiente para contestar. Esta pregunta no se contesta con procedimientos. Se puede contestar descartando opciones. Y siempre esas opciones tienen que ser viendo las asíntotas, y si con asíntotas ya no se puede, vemos intersecciones. Intersecciones, recuerden, eje X, donde cruzan el eje de las X, eso sucede cuando el numerador se hace 0. Si el numerador no tiene X, pues obviamente nunca se va a hacer 0. Y si queremos saber el cruce en el eje de las Y, entonces lo que debe de valer 0 es X. Y de esa manera podemos determinar fácilmente cuáles son las asíntotas, los cortes, perdón. Entonces nada más es observando. Veamos la siguiente pregunta. Nos dice, haya todas las intersecciones con el eje de las X y con el eje de las Y para la función que tiene esta ecuación. Entonces, veamos. Tenemos y igual a 4x más 3 y x cuadrada más 8. Queremos las intersecciones en el eje de las X y en el eje de las Y. Acabamos de decir que en el eje de las X el numerador es el que debe de hacerse 0. Esa es la intersección en X. Entonces 4x más 3 tendría que ser 0 y de aquí despejamos. Nos queda menos 3 cuartos.
Menos 3 cuartos es la intersección con el eje de las X y lo escribimos así, menos 3 cuartos. Para el caso de la intersección en Y, lo que tenemos que hacer 0 es a la X. Entonces sustituimos con 0x, nos queda 0 acá, y acá nos queda 0 al cuadrado. Y bueno, esta operación da como resultado 3 octavos. Por lo tanto, la intersección en el eje de las Y es 3 octavos. Y listo, hemos terminado de graficar. Cuidado, acá puse un espacio de más en el 8. Listo. De esta manera se puede contestar esta pregunta. Simplemente se agarra el numerador, se iguala a 0, y esa es la intersección en X. Se sustituye el 0 en todas las X, y esa es la intersección en Y. Veamos la siguiente pregunta. Nos piden trazar el gráfico de esta función. Esto ya sabemos cómo se hace. Podemos observar que el numerador se puede factorizar. Entonces vamos a ver si lo podemos factorizar. Tenemos a la función 10x menos 20 entre x cuadrada menos x menos 20. Entonces si factorizamos el numerador, nos queda 10 por x menos 2 y buscamos la factorización del denominador. Números que multiplicados sean 20 y restados sean 1, son 5 y 4. Observamos que no hay términos en común, ni en el numerador ni en el denominador, por lo tanto no hay agujeros. Y eso significa que x menos 5 y x más 4, los dos son asíntotas. La primera asíntota está en 5, entonces 5 en la primera asíntota, y la otra asíntota está en menos 4, entonces sustituimos 4, la segunda asíntota. Seleccionamos la asíntota horizontal. Como el grado de abajo es más grande que el de arriba, la horizontal vale 0. Y listo, tenemos el trazo de las asíntotas. Para poder graficar a la función, se hace exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. En este caso, nos pide al menos un punto. Con anterioridad nos pedían al menos 2 puntos. Eso significa entonces que necesitamos graficar un punto antes de una asíntota, un punto después, un punto antes y un punto después. En este caso, tendremos que hacer el trazado de los 3. Vamos a poner a la función. Quedaría 10 por algo menos 20. Y abajo, algo al cuadrado menos algo menos 20. Y sustituimos un punto antes, puede ser menos 5. Menos 5, menos 5 y menos 5. Damos igual y nos da menos 7. Menos 5 menos 7. Menos 5 menos 7 es ese punto. Vamos a trazar ahora un punto después de esta asíntota. Vamos a poner un menos 2, por ejemplo. Menos 2 acá, menos 2 acá y menos 2 acá. Pude haber puesto menos 3, de hecho puede ser cualquier número que esté a un lado. El menos 2 no nos sirve, vamos a poner un menos 3. El chiste es de que el resultado sea un número fácil de graficar. Entonces, a ver, menos 3 es 6.25, ese sí lo podemos trazar. Menos 3, 6.25. Lo trazamos y ahí está. Aquí está el punto. Y haremos lo mismo, pero ahora con la otra asíntota. La otra asíntota es 4, un valor antes. 4 aquí, 4 aquí y 4 aquí. Esperemos que nos dé un número bonito. Menos 2.5, entonces sería 4, menos 2.5. Ese es 3, entonces no lo puedo graficar así, voy a tener que utilizar el punto. Pusimos 4, menos 2.5 y lo trazamos. Y ahora necesitamos un punto después de la asíntota, puede ser el 6, por ejemplo. Observen que cuando el punto no es un número fácil de ubicar en el plano, utilizamos la herramienta de punto para poder graficarlo. Y eso lo pueden hacer siempre y cuando la cantidad que estén metiendo sea la exacta. No pueden meter aproximaciones. Por ejemplo, si era un tercio y ponen 0.333333 y lo ponen con 2 decimales, pues claro, eso va a estar mal. Listo, hemos terminado. Ay Dios. Hemos terminado de trazar aquí. Déjenme que abra el ejemplo. Y simplemente sería cuestión de pucharle acá para que se trace la gráfica. Esta sería la gráfica de la función. Tiene sentido, por ejemplo, que crucen 2, porque ese es el valor que hace 0 al numerador. Entonces, esa sería la gráfica. Nos pide que tracemos las intersecciones. Marcar las intersecciones. Ok, entonces las marcamos, ¿no? Una intersección está acá y la otra está aquí. Entonces, listo.
con eso sería suficiente. Observen que pues hicimos lo mismo, ¿no? Trazamos las verticales y luego la horizontal, etc. Vamos a hacer otro porque requiere muchos pasos. La pregunta, bueno, la función es f de x igual a menos 10 entre x cuadrada menos 7x más 10. El signo menos puede ir al frente de la función o puede ir arriba o abajo, donde ustedes quieran. Aquí lo estamos poniendo arriba, entonces pues, vamos a dejarlo ahí. Necesitamos factorizar porque es claro que hay asíntotas. Entonces tenemos acá menos 10 y la factorización sería multiplicados de en 10 sumados de en 7, pues son 5 y 2, los dos negativos. Entonces ambos son asíntotas. Colocamos la asíntota en 2, colocamos la asíntota en 5 y ahí está. Y ubicamos la asíntota horizontal. Como en este caso el resultado es más grande abajo en grado, la asíntota horizontal debe estar en 0. Tenemos que hacer otra vez el gráfico haciendo lo mismo, dar un valor antes, dar un valor después y marcar si hay intersecciones. Entonces vamos a dar un valor antes de la primera asíntota. La primera asíntota está en 2, entonces un valor antes, vamos a ver cuál es. Menos 10 entre x cuadrada menos 7 veces x más 10. Y vamos a poner el primer punto, que sea 1, por ejemplo. Podemos sustituir el 0, y si sustituimos 0 es más fácil, pero acá es 1. 1, menos 2.5, nuevamente no voy a poder. 1, menos 2.5, y ahora sí. Un punto antes ya está. Necesitamos un punto después del 2. Podríamos agarrar el 3. Si yo agarro el número 3, nos da como resultado 5, entonces marcamos 3,5. Y otro punto podría ser antes de la siguiente, que sería 4, por ejemplo. Pueden agarrar otro número, por ejemplo 3.5 podría ser, pero vamos a agarrar 4, agarrar aquí 5 es 4. Y le puchamos a ver qué nos da 5, entonces sería 4,5. Ok, listo, ya tenemos eso. Ahora nos falta un punto después. Un punto después puede ser, por ejemplo, el 6. El 6 le puchamos y nos da menos 2.5. Entonces 6, menos 2.5. Y listo. Cerramos acá, le puchamos acá y ya nos traza la función. Nos pide marcar las intersecciones. No hay en X, pero sí hay una en Y. Entonces ahí está la intersección en Y, es esta. Con el lápiz la marcamos y listo, hemos terminado. Le puchamos acá. Y ya quedó. Entonces tengan cuidado, es antes y después de cada una de las asíntotas. Veamos la siguiente. Aquí nos dan una función y nos piden que encontremos cuál sería la ecuación o cuál podría ser la forma que tiene, y a través de esa forma demos una respuesta. Voy a hacer un pequeño zoom hacia la gráfica y veamos. Vamos a analizar. Esta función tiene dos asíntotas. Una está en menos 6 y la otra está en menos 2. Pasa por el punto 1, o sea, por ahí cruza el eje de las X y cruza el eje de las Y por 0,1. También cruza el eje de las X en menos 4. Y bueno, esa sería la gráfica. Y podemos observar que tiene una asíntota horizontal en menos 3. Como tiene dos verticales, como hay dos asíntotas verticales, necesariamente el denominador debe de tener dos factores. Entonces, puede ser o puede ser este. Tiene dos factores. Como cruza dos veces al eje de las X, aquí en menos 4 y aquí en 1, entonces el numerador también debe de tener dos factores. Eso significa que necesariamente la gráfica debe de corresponder con esta. Esta debe de ser la gráfica, que tiene dos verticales y cruza en dos puntos. Es fácil escribirlo porque nada más ponemos los factores que corresponden a esta asíntota. Este es menos 6, entonces es x más 6. La otra asíntota era menos 2, entonces es x más 2. Y ponemos los factores, tanto arriba como abajo. El factor del numerador, uno de ellos es x menos 1. Y el otro factor es x más 4, porque son los que hacen 0. Y lo que nos quedaría sería simplemente saber cuánto vale el coeficiente. El parámetro, recuerden que la A lo que hace es hacer que la función pase por donde yo quiera.
En este caso la función nos dan un punto, dicen que pasa por 0,1. Eso significa entonces que cuando x vale 0, entonces y, es decir, la función, debe de valer 1. La función que nosotros tenemos es esta. F de x igual a el parámetro a por x menos, ¿qué habíamos puesto? Menos 1, más 4, más 6 y más 2. Menos 1, x más 4. Aquí le ponemos x más 6 y x más 2. Y nosotros sabemos que cuando x vale 0, el resultado debe de ser 1. Entonces, si sustituimos, el resultado tiene que ser 1 cuando x vale 0. 0 menos 1, 0 más 4. Y abajo, 0 más 6 por 0 más 2. Al hacer esta operación, nos queda que hacemos la multiplicación arriba, nos queda menos 4. Y hacemos la multiplicación abajo, nos queda 12. Y despejamos. El 12 está dividiendo, pasa multiplicando. Y el menos 4 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces A vale 12 por 1, que es 12, entre menos 4. La respuesta es menos 3. Eso significa entonces que el coeficiente que va aquí tiene que ser menos 3. Con eso es suficiente para contestar la pregunta. Esta sería la ecuación del gráfico. Vamos a ver otro. La idea es básicamente la misma. Por ejemplo, esta función tiene dos asíntotas verticales, entonces o es esta, o es esta, o es esta. Observamos que no cruza el eje de las X, y como no cruza el eje de las X, entonces no puede ser esta, ni puede ser esta, y por lo tanto, únicamente tiene que ser esta opción. ¿Cuánto valen las asíntotas? Este es menos 5, este es menos 6, entonces sería X más 6. Y este es menos 1, entonces sería X más 1. Sí, a ver, déjame ver si no me equivoqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos bien. Y necesitamos saber cuánto vale el parámetro. Pero no es difícil porque observamos que la gráfica cruza por el menos 4, menos 1. Entonces, sabemos que la función X y Y, cuando X es igual a menos 4, el resultado tiene que ser menos 1. Nuestra función es f de X igual a entre X más 6 por X más 1. Y sabemos que el resultado tiene que ser menos 1 cuando en todas las X ponemos menos 4. Entonces nos queda menos 4 más 6. Y acá nos queda menos 4 más 1. Y despejamos. A sería menos 4 por 6 es 2. Menos 4 por más 1, da como resultado menos 3. Y al hacer la operación, menos 2 por menos 3 sería 6 positivo. Esta sería la respuesta. El resultado es 6 positivo. Por lo tanto, el coeficiente aquí, o el parámetro acá, déjame ver si me deja escribirlo, es 6. Y hemos terminado. Veamos la última pregunta. Nos dice, dado el gráfico de la función, escriba cuál debería de ser la ecuación. Esta es una función racional, porque vemos que hay una asíntota y el comportamiento es muy parecido al que conocemos. Entonces, al ser una función racional, pues tiene que ser esta o esta, alguna de las dos. Sabemos que tiene que ser esta, porque si fuera esta no daría nunca números negativos. Y acá sí estamos teniendo números negativos como resultados. Por lo tanto, necesariamente tiene que ser esta. Para esta función, pues claramente esta es una función constante. Recuerden que las funciones constantes siempre son líneas horizontales. Esta tiene que ser una parábola, entonces es elevar al cuadrado. Y esta es un valor absoluto, ¿no? Ya habíamos visto que la función parece una parábola, pero de puras rectas. Y pues ya acabamos. Entonces tengan cuidado a la hora de resolver estos ejercicios. Siempre tomen un valor antes, un valor después, revisen bien sus procedimientos y no van a tener problema. Con esto terminaríamos la actividad número 6. Gracias.